El autismo es noticia tras los presuntos malos tratos a un niño en un centro de educación especial. ¿Cómo piensa y siente una persona con este trastorno? Hablamos de dietas y ayuno con una experta endocrina. ¿Cuántas calorías necesita nuestro organismo para estar bien sin engordar? ¿Y para bajar una talla en esta época del año? ¿Crudas o cocinadas? ¿Cómo es más sano tomar las verduras y hortalizas? Aprende a sacarles el máximo provecho. Los espárragos son un alimento de temporada que no puede faltar en tu mesa. ¿Nutren igual los verdes que los blancos? ¿Cómo los cuidan por dentro? Quédate con nosotros para descubrirlo, aquí, en Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. En España, más de 50.000 niños en edad escolar tienen trastorno del espectro del autismo. Esta misma semana conocíamos que un juzgado de Madrid ha imputado a 3 trabajadoras de un centro de educación especial por el trato que profesaron a uno de estos niños, un niño de tan solo 8 años. Vamos a recordar la grabación que recoge lo que ocurría en ese centro y que publicaba la cadena SER. ¡Suéltame! Te bloqueo. No, voy a estar bien. ¿Me ayuda al médico? ¡No! Sí, le van a pisar en el culo. ¿Te echamos agua por encima? ¡Me da miedo! ¡No me pises! ¿Tú has terminado? No. No, pues no te levantas. Si no has terminado, no te levantas. Fuera de casa ya, porque se están revolucionando los demás. Quédate afuera. Que aguante tu tía, Pues en esta mañana de viernes nos queremos asomar precisamente a esas personas con trastorno del espectro del autismo. Saludamos ya en plató a Cristina Gutiérrez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Es psicóloga e investigadora de la Confederación Autismo en España. Muchísimas gracias por venir. Desde el punto de vista psicológico, le queremos pedir una primera valoración de lo ocurrido. Bueno, considero que esto es un hecho puntual, que está en manos de la justicia, pero por supuesto condenamos cualquier caso de maltrato a cualquier persona en general y, bueno, más si es el caso de un menor y un menor con trastorno del espectro del autismo, pues por las consecuencias evidentemente negativas que pueden tener para él. Cristina, tendemos a pensar que los niños autistas son más sensibles, o por lo menos tienen una sensibilidad diferente. Si las agresiones, las injusticias a todos los niños les caen mal, a los niños y a los adultos, pero especialmente a los niños, ¿en el caso de los autistas es más grave? ¿Considera que puede ser lo más grave? Bueno, digamos que lo que sí que tienen una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque los niños y niñas con trastorno del espectro del autismo pueden tener dificultades para comprender las situaciones que están viviendo y además digamos que pueden tener menos herramientas para enfrentarse a esas situaciones. De manera que si ante una situación de maltrato van a tener las consecuencias negativas que tiene cualquier niño, pero además va a ser más difícil poder manejar la situación. Cristina, un niño normal, es decir, que no tenga ningún tipo de defecto, que no esté en el espectro del autismo, muchas veces tienen, pues por ejemplo, bullying en el colegio o se encuentran mal y muchas veces los padres simplemente notan como un cambio de actitud, pero no son capaces los niños de expresar y contarle a los padres abiertamente, me pasa esto. Un niño que tiene dentro del espectro del autismo se va a comunicar peor. ¿Cómo expresan ellos ese malestar? Bueno, es verdad que las dificultades de comunicación son una característica de los trastornos del espectro del autismo y hay mucha variabilidad. Hay niños que tienen lenguaje verbal y hay niños que no, ¿no? Entonces, dentro de los niños que tienen lenguaje verbal probablemente lo puedan expresar, pero, como he dicho antes, tienen dificultad para entender las situaciones, o sea que puede ser que no. Si no tienen lenguaje verbal, hay que estar muy atentos a los cambios de conducta que puedan tener. Pueden ponerse más nerviosos o bueno, pueden cambiar cosas a como normalmente se comportan. Y sobre todo, si muestran rechazo a ir a la escuela, puede ser un síntoma de que algo está pasando ahí. No necesariamente tiene que haber maltrato, pero sí que es una señal de alerta para que los padres pues vayan al centro educativo o hablen con las otras personas que trabajan con ellos para ver qué puede estar pasando. Cristina, estos hechos tan desafortunados tienen otro lado que creo que nos viene muy bien a los medios de comunicación y es que empezamos a hablar e incluso empezamos a nombrar las cosas como hay que nombrarlas, ¿no? Como por ejemplo los niños y niñas que tienen trastorno del espectro del autismo. Lo que me pregunto es si realmente estamos a la altura de las circunstancias, si sabemos entender a estos niños y a estas niñas que necesitan un apoyo emocional específico, que tienen otras diferencias en la comunicación, la sensibilidad. ¿Somos capaces de entenderlos? ¿Somos capaces de acompañarlos en su vida?
Bueno, pues la verdad que una de las mayores barreras que sufren los niños y niñas con trastorno del espectro del autismo es el desconocimiento que hay en general en la sociedad. Por eso, bueno, es verdad que la parte positiva de que en los medios se hable es que la gente puede conocer más sobre qué son los trastornos del espectro del autismo, incluso los otros niños y niñas, para que podamos favorecer que participen de la sociedad en igualdad de condiciones. Cristina Gutiérrez, muchísimas gracias por haber venido además con tanta rapidez. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, los adultos sí que tenemos dificultad para entender a los niños, pero a veces son los propios niños los que entienden mejor a los niños. Y si no, vamos a escuchar el testimonio de Daniela, que tiene una hermana autista. Hola, me llamo Daniela, tengo 7 años, soy melliza y tengo una hermana que tiene autismo. Y esta es mi historia. Mi hermana escucha perfectamente. Lo que pasa es que tiene autismo. ¿El qué? Es como tú o como yo, pero habla con eso. Para estar unidos. Vamos a pensar en el verano, claro, tenemos esa mirada puesta. Y empezamos a pensar también si comemos demasiado los españoles. ¿Es cuestión de calorías o hay algo más? De esto vamos a hablar hemos hablado con uno de los científicos más prestigiosos de nuestro país, es el doctor Francisco Mora. Vivimos en una sociedad de consumo que nos incita a comprar todo tipo de cosas y a comer. Comemos demasiado, mucho más de lo que deberíamos, y se está demostrando que si reducimos la cantidad de alimentos, viviremos más. Si toda la vida se reduce usted la ingesta el 30%, lo que se ha estimado es que puede estar alrededor de 8 y 10 años de prolongación de la vida. Para reducir ese 30%, un truco: comer menos un día a la semana. No que te quedes con hambre, sino, por ejemplo, con alimentos que te provean de vitaminas que no son calorías. Me refiero a la lechuga, me refiero a una gotita de aceite, pero realmente no ingerir propiamente las 2.500 calorías o las 1.800 o las que comas tú normalmente. Los beneficios de esta alimentación baja en calorías los notamos desde el momento en que empezamos a realizarla y sobre todo a lo largo de la vida. Por supuesto que no tiene arteriosclerosis, por supuesto que no tiene obesidad o diabetes, por supuesto que tiene menos cánceres. Y en cuanto al cerebro, las capacidades que tenemos relativas a un aumento de neuronas nuevas, a un aumento de vasos sanguíneos. Ante una menor ingesta, nuestro cerebro se mantiene activo. Eso sí, el hecho de comer menos no debe amargarnos la vida. El placer de la comida se debe sostener, que es lo fundamental. A esa comida más ligera le añadiremos la práctica de ejercicio físico. Con esta receta estaremos abonando el camino para vivir más años con salud. Vivir más años con salud, pero sin renunciar al placer de comer, desde luego. Hablamos de calorías con la doctora Pilar Matías, endocrinóloga del Hospital Universitario Clínico San Carlos. Muy buenos días. Buenos días. Lo primero vamos a ilustrar con esta balanza. Doctora, en un platillo ponemos lo que comemos, esta pelotita, por ejemplo, y en el otro lo que gastamos, mi boli. Lo que gastamos, lo que quemamos. ¿Cómo debe estar esta balanza? Pues esa balanza evidentemente tiene que estar equilibrada. Es muy importante mantener el equilibrio entre lo que consumimos cada día y lo que gastamos. De hecho, ese equilibrio va variando a lo largo de los años, va variando con la edad, con las necesidades, con el movimiento, con el ejercicio que uno hace. El metabolismo basal es la energía que la célula necesita para hacer sus funciones vitales. Y esas funciones vitales van variando según sea una célula muscular, cerebral, la edad, todas esas cosas, ¿no? Esto es el metabolismo basal y por eso hay que ajustarlo. Claro, date cuenta que el metabolismo basal, como tú bien dices, es lo mínimo que necesitamos para que nuestras células funcionen. Pero, hombre, no siempre estamos tumbados en la cama sin hacer nada o durmiendo, sino que nos movemos. Por eso, depende de las calorías que tenemos que ingerir, depende mucho del tipo de actividad física que tengamos. En general, las personas mayores, cuanto más años cumplen, tienen que tomar menos calorías. Y hemos hecho este infográfico, es un poco en general, porque evidentemente una mujer de mediana edad no es lo mismo que mida 1,80 que mida 1,60, ni que haga mucho deporte o haga menos deporte. Pero en general podemos decir que una mujer de mediana edad debería consumir en torno a 2.000 kilocalorías por día. Un hombre de mediana edad, al tener más masa muscular, pues cerca de 2.400 kilocalorías. Y si ya pasamos de 65 años, como nos vamos volviendo más grasos y menos magros, pues una mujer mayor 1.600 kilocalorías o un hombre mayor 2.000 kilocalorías. Esto sería para mantenernos en el peso, para hacer esa dieta equilibrada. Y pueden decir, ya, ¿y qué son 2.000 kilocalorías? Bueno, pues tenemos aquí un menú
tipo. Un menú tipo con las que podríamos llegar a esas 2.000 kilocalorías. Empezamos por el desayuno, siempre sabemos que al menos el 30-35% de las calorías tienen que ir en el desayuno y tenemos un desayuno aquí muy completo. Vemos que hay un lácteo en forma de café con leche, hemos puesto galletas, también podríamos haber puesto pan, pero esta vez hemos puesto 5 galletas, integrales a ser posible, hay una pieza de fruta y hay proteína. En el desayuno siempre tiene que haber proteína y en este caso hemos puesto jamón york. En el caso que hubiera pan, podríamos echar un poquito de aceite de oliva a ese pan para poner, bueno, pues un poco más de gracia. Llegaríamos a la media mañana y en la media mañana hemos puesto una pieza de fruta, en concreto una manzana, para que de esa forma llegáramos con menos hambre a la comida. Y en la comida, fíjense, hay, bueno, pues un plato donde tenemos pescadilla, evidentemente nos han puesto una pescadilla preciosa, pero la ración serían estas 2 rodajas de aquí. Evidentemente no habría que comer. Yo estoy tomando notas. Claro, no habría que comer toda esta cola de pescadilla. Es el primer plato, lo podrían formar pues vegetales en forma de zanahoria, por ejemplo, arroz y un poquito de pan y en el aceite que utilizáramos para cocinar la pescadilla. Y hemos puesto agua de bebida que sobre todo en las personas mayores con 1 litro o con 4 vasos tendríamos suficiente. Llegamos a la merienda, hemos puesto un vaso de leche y un poquito de pan, cereales y nos vamos a la cena y en la cena es más liviana. La cena hemos puesto como cereales pan, también podríamos haber puesto, bueno, pues un poquito de ensalada o verdura, pero hemos puesto pan, hemos puesto huevos, luego cada uno ya que los cocine como quiera, hemos puesto un lácteo de postre y otra cucharadita de aceite de oliva. Estos serían más o menos 2.000 kilocalorías, no me digáis que con esto pasamos hambre, para nada, ¿verdad? Para nada, no sé la doctora lo que piensa, perfecto. Pero... Me parece que es una buena distribución la que habéis mostrado, creo que es muy importante hacer las 5 comidas del día, distribuir la cantidad de alimentos repartiendo muy bien las proteínas, sobre todo en gente mayor. Y llamar la atención que dentro de la dieta mediterránea también podemos tener legumbres, por ejemplo, que son fantásticas y que mucha gente piensa que no se deben tomar. Los frutos secos, que también pueden suponer un extra interesante en momentos concretos del día. Y, por supuesto, habéis puesto el aceite de oliva, así que yo creo que está muy bien diseñado el plan de alimentación. O sea, que los 2 errores más típicos cuando se rompe el equilibrio, todo el mundo entiende que cuando tiene el peso justo, si engorda, es malo, pero también es otro error muy frecuente, si usted está en el peso justo, perderlo. Perderlo. Puede ser incluso peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado en 2 situaciones, en la adolescencia, donde a veces una restricción muy importante puede llegar a tener consecuencias devastadoras, y en pacientes con enfermedades crónicas, donde la desnutrición es un problema también. Me estaba preguntando, hablando de estos peligros precisamente, claro, no queremos adelgazar mucho, pero sí, por ejemplo, bajar una talla. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cuánto es bajar una talla para empezar a hablar? Primero depende mucho también de la forma corporal. A nosotros, los que nos dedicamos a la nutrición en la parte clínica, no nos gusta mucho ceñirnos a las tallas porque al fin y al cabo están desarrolladas con una forma estándar que a veces llega a tener al paciente una frustración perpetua. No está personalizado, ¿no? Exactamente. Entonces es mucho más importante intentar no perder una talla por el hecho de meterme en un pantalón, sino si mi exceso de peso por el resto de las patologías, las enfermedades que tengo, o si simplemente quiero evitar estar enfermo después, es importante que propongamos un plan de alimentación y de ejercicio de forma conjunta para pues intentar hacer una pérdida razonable de peso sin caer en... ¿Pero qué estamos hablando? ¿De 2-3 kilos? Es decir, ¿a qué corresponde una talla? Más o menos en torno a 3 o 4 kilos. 3 o 4. Depende de la constitución de cada uno, pero más o menos 3 o 4 kilos. ¿Y en centímetros? Estoy yo viendo aquí el... Bueno, eso depende de las marcas, porque en una marca tienes la 36 y en otra la 40. Y eso por supuesto. He engordado en 10 minutos de una tienda a otra. Pero bueno, más o menos son como de 2 a 3 centímetros por talla. Pero cogiendo como referencia nuestro cuerpo, ¿no? Pues sí, de repente... Claro, exactamente. Venga, pues 3-4 centímetros... Claro. Es decir, estamos diciendo que si queremos mantenernos en el peso que tenemos que hacer una dieta equilibrada. La balanza que teníamos, comer lo mismo que gastamos. Si queremos perder peso es que no hay dietas milagrosas. Tenemos que comer menos y hacer ejercicio. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo comer menos. Por ejemplo, si miramos el infográfico que ponía antes, si una mujer de mediana edad necesita tomar 2.000 kilocalorías por día, si queremos que pierda peso, al menos tenemos que disminuirle un 20% esas kilocalorías. De 2.000 kilocalorías le tendríamos que quitar 400 por día. En un hombre de mediana edad, si son 2.400, el 20% serían 480, en una mujer mayor 320 kilocalorías o en un hombre mayor 400 kilocalorías. Habría que restar. ¿Y eso cuánto
cuánto es? Pues tenemos aquí un bodegón muy gracioso. Muy gracioso porque cada cosa de estas que tenemos aquí son 100 kilocalorías. Las 5 galletas María que hemos puesto antes serían 100 kilocalorías. Un trozo de pan más o menos, bueno, pues en torno a 40-50 gramos serían otras 100 kilocalorías. Una manzana grande serían 100 calorías, un huevo serían otras 100 kilocalorías o una cucharada sopera de aceite. Por tanto, si yo del menú que hemos puesto antes de 2.000 kilocalorías quito 4 de estas cosas, el aceite le retiraría, estaría quitando esas 400 kilocalorías. Por tanto, si quitamos esto, ¿en cuántos días perderíamos ese kilo, Pilar? Pues depende un poco del ejercicio que se haga acompañando a la pérdida de calorías. Si se hace más ejercicio es probable que se pierda más rápidamente que si no se hace, eso desde luego. Y la planificación de la pérdida de peso debe ser sensata. Quizás alrededor de medio kilo o 1 kilo a la semana, pero no mucho más allá. Admiro el sentido del humor que tienes, doctora Bellón. Dice, un bodegón muy divertido. Claro, es que es... Bueno, estamos todos muertos de risa. Muy didáctico. Eso sí, didáctico sí. Doctora Pilar Matía, muchísimas gracias por haber venido. Ay, yo me quedaba, yo viendo todos esos bodegones, le echaban menos a Ana. A ti te porque ha le entrado gustan hambre. Las semillas, que siempre dicen, hay que echarle semillas al yogur, tal. Las semillas en crudo. Pero es que resulta que las semillas también se pueden cocinar. Vean cómo se pueden hacer y muy ricas. Semillas de mostaza, comino negro y sésamo, protagonistas de esta receta. Vamos a montar el bol exótico, que es uno de los platos fuertes de nuestra carta. Lleva las semillas cocinadas. Sí, bueno, se saltean un poquito, no se pone aceite porque las mismas semillas ya sueltan aceite. ¿El fuego cómo tiene que estar? Tiene que estar bastante fuerte, bastante potencia, y las semillas se saltean durante 30 segundos, un minutito. ¿Cómo sabemos cuándo están listas? Pues cuando empiezan a saltar es cuando ya están listas las semillas. ¿Y una vez que están tostadas, qué hacemos? Pues añadimos las semillas al curry de verduras con leche de coco que tenemos previamente preparado para que realce su sabor. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es montar el bol. Podemos tomarlas cocinadas o en crudo, por ejemplo, en los postres. Esto es una granola y lo que estamos haciendo es mezclar las gachas de avena con yogur, con fruta de temporada y con semillas. Vamos a poner unas cuantas semillas de granada, que ahora es temporada. Seguidamente le ponemos la frutita y ahora vamos a por las semillas de calabaza. Seguimos con el mix de semillas. En este caso predominan las semillas de girasol. Y ya está, a disfrutarla. ¿Me dejas? Claro que sí, adelante. En los próximos minutos nos preguntamos cómo alimenta más, crudo o cocinado. ¿Qué es mejor, un producto crudo o cocinado? María Jiménez es chef y profesora de cocina. Bienvenida a Saber Vivir. Muchas gracias por tu invitación y buenos días a todo el mundo. Bueno, lo primerísimo, estábamos viendo las semillas. Queremos saber, ¿usted cómo las prepara? ¿Tostadas o las usamos crudas? Pues depende para qué preparación, eso es como todo. Sí, a mí, por ejemplo, las pipas de calabaza que hablaban, me encantan las pipas de calabaza crudas, pero están muy bien tostadas para ponerlas en el pan. Ah, claro, es verdad, para el pan. Mira, entonces, María, depende. Uno de los alimentos que más se consume es la de la zanahoria en puré de zanahoria, pero por ejemplo a mis niños les gustan también muy crudas. Estamos hablando de estacionalidad en todos los sentidos. Vamos a ver, lo más importante, verduras, estacionalidad de la verdura. Compremos siempre las verduras cuando están en su momento óptimo. No las compremos todo el año. Las verduras tienen su estación. En esa estación es cuando las compramos. Segundo, ¿qué temperatura tenemos? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Si hace frío, un purecito de zanahoria pues viene muy bien para sentar el cuerpo. Hay gente muy friolera, hay gente que necesita sinceramente ingerir cosas calientes. Es verdad. Entonces, porque reconforta. Claro, qué bien tomarte una cuchara con tu puré de... Pero vamos a la playa, llega el verano. Entonces, unas zanahorias te las llevas a la playa ya incluso crudas, pero vamos, en bastoncitos, y tú las vas cogiendo a lo largo del día en la playa con el tupper y es una fuente de alimentación. Sí, y además, date cuenta que, por ejemplo, si cogiéramos 4 zanahorias, las cocemos, hacemos un puré y esas 4 zanahorias las comemos crudas, nos va a saciar mucho más las 4 zanahorias crudas que en puré. Pero además, no solo el puré lleva muchísima más cocción. Una zanahoria troceada y salteada está buenísima. No hace falta llevar... Antiguamente se llevaba muchísimo las verduras a una cocción extrema. Ahora ya no hace falta cocerlas tanto. Lo que llaman los ingleses el crunchy, eso que esté crujientito, que nos gusta, que nosotros mastiquemos. Aquí lo llamamos triscante. Pues crujiente lo llamo yo.
Pero, mira, yo te voy a preguntar sobre los champiñones, porque a mí me gustan crudos, ¿eh? O sea, yo los lamino... Bueno, yo pero es que tú te lo comes todo crudo, a ti te encanta todo el tema. Pero entre el champiñón crudo o, bueno, estos son de bote, que estarían cocinados... Vuelve a la estacionalidad del producto. Si tenemos champiñones frescos y son de ese mismo momento, se compran los champiñones frescos. ¿Qué es lo más importante? Lavarlos bien. Ojo, cepillitos especiales. No los metáis debajo del agua. Coge muchísima agua. Entonces te los cargas. Y luego, sobre todo, cuando los limpies, es de inmediato consumo. ¿Que no hay champiñones de temporada? Pues perfecto. ¿Por qué no me voy a tomar unos champiñones de bote? Oye, lo que sí que compro champiñones en la temporada, que están más baratos, le pregunto a mi mercado y a mi tendero, le digo, dame muchos, y me los elaboro yo en casa. Y los conservas tú. Y son mucho más baratos, porque cuando la fruta y la verdura es de temporada, es mucho más barata. La hacemos en casa y sale y la podemos también conservar. La patata que sí que es de temporada, ¿qué hacemos con ella? Hombre, ¿Puré, la hacemos, la cocemos, la hervimos, la asamos? La patata cruda, complicado. Yo me la como tal, no pasa nada. Pero te digo una cosa, cuando tenemos la patata, no tiréis la piel. Lavar muy bien la patata. La piel luego, si la freímos, aunque me vais a decir que qué horror porque por salud, pero de vez en cuando es todo todo tiene que ser lo mismo. Con moderación, no hace daño. La piel de patata frita está buenísima, sazonada, y es un aperitivo perfecto. Ya estamos ahorrando dinero. La patata normalmente la puedes hacer al vapor, la puedes hacer cocida, la puedes cocer y luego machacarla, depende de los niños. Ya si le metes lácteos o mantequilla te engordará mucho más y no queremos engordar, pero de vez en cuando es todo con moderación, lo hablabais antes, vamos a quitar calorías, pues esto lo mismo. Si la freímos, pues mira, ahora mismo incluso hay freidoras, yo no las he probado nunca, pero hay freidoras que con una cucharada de aceite te fríen la patata. Cierto. Últimamente estamos usando muchísimo el horno para no ir a tanto aceite, con lo que el horno sería más saludable. Bien. Pasamos de un tubérculo muy barato y muy nutritivo a una hortaliza que a mí también me gusta mucho, que es el tomate, que lo podemos tomar crudo y en ensalada y nos proporciona muchas cosas, pero frito también nos proporciona muchas cosas porque potenciamos el licopeno. El tomate, bueno, como todas las... esto es una fruta, pero como todas las frutas y hortalizas, lo fundamental es limpiarlas y limpiarlas muy bien. Pueden tener pesticidas, pueden tener... cosas dañinas para nuestro organismo. Entonces, acordémonos que no vale, yo cojo la fruta y me la como, o la verdura y me la como. No, lavémoslas siempre muy bien y sigamos las indicaciones para que tengamos una nutrición saludable. El tomate crudo es buenísimo y además ahora tenemos la estación de tomate que es fantástica. Bien. Cuando hacemos tomate en casa no metemos tanto aceite ni tantos conservantes como el tomate comprado, es mucho mejor. Tú te troceas tu tomate, lo escaldas 2 minutos y ya tendrías todas las propiedades de ese tomate hecho, o lo haces con un poquitín de aceite y es perfecto para cualquier tipo de preparación. Lo tienes en casa, volvemos a lo mismo, lo embotas y ya lo guardas. Perfecto. Ahora los tomates son baratos, es el momento de comprar buen tomate. Pues hablando de tomates, hace mucho que nos sorprendo con el libro de recetas La cocina de nuestra tierra, las mejores recetas de España directo. A ver, ¿qué nos parece el gazpacho, doctora Bellón? Pero si la base fundamental del gazpacho es el tomate, nada, un 10, y el salmorejo ni te cuento. Bueno, y en veranito no se puede comer otra cosa. No se puede comer otra cosa, lo bien que sienta, ¿verdad? Sienta. María Jiménez, muchísimas gracias por ayudarnos a sacar el mayor partido a las verduras. Y ya sabemos, 5 raciones de fruta y verdura al día y producto de estacionalidad. No quiero ser pesada, pero el producto hay que comprarlo en su momento óptimo. Bueno, pues un producto de estacionalidad ahora que ya lo vemos en los mercados es el espárrago, los hay verdes, los hay blancos. Vamos a ver cómo los cultivan. ¿Cómo se planta el espárrago verde? Lo primero que se hace es una zanja bastante profunda y se la deja vegetar durante el primer año sin cortar ningún espárrago. ¿Hasta que no pasan 2 años no se puede sacar un espárrago de provecho? Al segundo año es cuando puedes empezar a cortar un poquito y ya es el tercer año cuando ya le puedes cortar la cosecha completa, porque si no te cargas la plantación. ¿Qué cuidados especiales hay que tener en el cultivo del espárrago verde? Es una planta que necesita sobre todo los riegos justitos. Luego sobre todo lo que necesita es una tierra que esté esponjosa, hay que mimarla con el tema de la materia orgánica.
¿Cómo se sabe que un espárrago está listo para cortar? Tiene que tener una altura, la cabeza cerrada y un tallo pues erguido, sin que se hayan abierto las brácteas que tienen los laterales. El corte normalmente se hace con un cuchillo que tiene unas púas terminadas en puntas, porque tienes que coger y hacer el corte por debajo de tierra. Después de la recolección llega el turno de agruparlos por tamaños. Más tarde se les corta la parte baja para que queden todos igualados. El siguiente paso es pesarlos para que puedan ser etiquetados, y una vez puesta la etiqueta pasan a la caja y ya están listos para abandonar el huerto. Qué ricos, nos apetece muchísimo. Saludamos ya a Almudena Lázaro, que es investigadora de IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. Muy buenos días, muchas gracias por venir. Buenos días, muchas gracias. Dejando a un lado los espárragos trigueros, que estos son los que crecen en el campo, en principio, sí, ¿no? Los silvestres. Sí, ahora ya sabemos que, bueno, en fin, crecen en todas partes, prácticamente hasta casi en las ventanas, ¿no? Pero en contra de lo que se cree, los blancos y los verdes son de la misma especie. Entonces, ¿por qué tienen distinto color? La diferencia está en el método de cultivo. A los espárragos blancos se les ha hecho crecer enterrados de tal manera que no han recibido la luz y por tanto han conservado su color blanco, mientras que los espárragos verdes han crecido a la luz y por eso tienen ese color verde de clorofila. Entonces condiciona la cantidad de tierra que están... Claro, mira, por ejemplo, fíjate que aquí los tenemos enterrados, pero este que está más enterrado, si lo sacamos, ¿ves?, está más blanquito, ¿eh? Pues aquí es de donde sale el espárrago blanco, este que ha pasado más tiempo con el tallo enterrado debajo de la tierra, ¿no? De hecho, yo no sé, hay botánicamente una distinción entre lo que llamáis el tallo y el turión, que es diferente. Sí, turión es una manera técnica de decir espárrago, es un tipo de tallo, un brote tierno y por tanto comestible. Todos los turiones o espárragos son tallos, no todos los tallos son espárragos. Y nutritivamente sí que es verdad que el verde, al haberle dado el sol, bueno, entre otras cosas tiene clorofila, cosa que por ejemplo no tienen los blancos, sí que tiene algún nutriente más. En general... O sea, que son iguales, pero nutricionalmente no. No, o sea, hay pequeñas diferencias, vale. Porque el verde sobre todo tiene ciertos... en cuanto a vitaminas y minerales van parecidos, pero en cuanto a sustancias, a fitoquímicos, son mejores los verdes por haber estado expuestos al sol. Pero en general, sin desmerecer a los espárragos blancos, que esto roba los ojos, no me digáis, o sea, el espárrago riquísimo. Ambos son bajos en calorías, 100 gramos de espárrago no llega a 25 kilocalorías, son muy ricos en fibra, nos aportan casi 2 gramos de fibra y sobre todo, por ejemplo, los verdes tienen ácido fólico, cosa que los blancos están un poco carentes de ellos. Y en cuanto a la forma de cocinado, crudos también se pueden comer. Hombre, estos blancos desde luego crudos nos iba a costar mucho porque tienen mucha fibra, pero los pequeñitos y sobre todo lo que son las yemas crudas se podrían comer y si las salteamos un poco o las cocemos. El problema es que, por ejemplo, los hagamos a la plancha con mucho aceite, entonces subimos las calorías, pero vamos, poco lo podríamos subir. Almudena, ¿y tú cuál recomiendas, tú como investigadora? ¿Qué tipo de espárrago recomiendas? Yo, en general, puesto que yo trabajo en biodiversidad agraria, animo a la gente a que pruebe distintas cosas, que aprovechen las distintas cosas que tenemos en el mercado. Una de las cosas que la gente que consume pescado lo dice enseguida, dice, ¿cómo, espárragos? Dice, me huele luego la orina. Y es porque realmente tiene un ácido que tiene el esparagúsico, que tiene azufre, y ese se elimina por orina y da un olor especial. Cambian las propiedades organolépticas de la orina, pero también lo hacen con el color otros alimentos, por ejemplo, los arándanos o la remolacha hace que orinemos más morado, o si tomamos más zanahoria, sale más caroteno, las moras, por ejemplo. Todo eso puede cambiar las propiedades organolépticas de la orina. Pero vamos, no es peligroso. Almudena Lázaro, muchísimas gracias. Seguiremos tus consejos, probaremos todos los espárragos que veamos. Bueno, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Vean la transformación de un joven que tenía sobrepeso y lo que ha conseguido, dice él, que en tan solo 3 meses, a base de una dieta sana y ejercicio. ¿Será verdad? ¿Quién lo sabe? Después nos lo dirán, o por lo menos lo que piensan Inés y sus amigas y conocidas. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta el lunes. Cuando acabe esta secuencia habrán visto una transformación. Es fruto de los esfuerzos de Hunter, este estadounidense de 24 años. El joven presume de haber adelgazado casi 20 kilos en 12 semanas, un resultado que, según dice, ha conseguido a base de solo dieta y ejercicio. El vídeo no ha tardado en hacerse viral, sin embargo, ha abierto una ventana a la reflexión. ¿Estamos tan obsesionados con el físico que somos capaces de poner en peligro nuestra salud?